Buenas noches con todos, mi nombre es Marco Morante Vega, soy residente del tercer año de anestesiología en el Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad se me ha pedido realizar una telecapacitación, por lo cual abordaré el tema de anestesia para cirugía de resección y reconstrucción traqueal. Debido a que en los últimos tiempos, por la aparición de la pandemia del COVID-19, muchos pacientes han tenido que ser hospitalizados, intubados y han tenido una larga estancia en la UCI. Esto ha dado lugar a que presenten las complicaciones de la intubación endotraqueal, como es la estenosis traqueal, teniendo en muchos casos que ser intervenidos quirúrgicamente. Dentro de la agenda para esta ponencia vamos a tocar temas como la anatomía de la tráquea, vamos a hablar sobre la evaluación preoperatoria de los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y luego pasaremos a hablar del manejo anestésico propiamente dicho, desde la inducción, la importancia del manejo de la vía aérea, cómo vamos a mantener nuestra anestesia y cómo vamos a manejar la vía aérea en el intraoperatorio hasta llegar al momento de la extubación del paciente. Y posteriormente hablaremos brevemente sobre lo que es el manejo postoperatorio. La tráquea es un tubo membranoso y cartilaginoso. El tejido cartilaginoso va a formar los anillos traqueales que van a tener una forma en U o en herradura de caballo. La pared posterior de la tráquea va a estar formada por musculatura lisa y el tejido conectivo o el tejido membranoso es el que va a unir los cartílagos traqueales. La tráquea es la continuación de la laringe y va a medir aproximadamente entre 10 a 13 centímetros, de los cuales 5 centímetros se va a encontrar por encima de la escotadura esternal. La tráquea está en relación con lo que es la glándula tiroides por delante y los grandes vasos, como la vena cava superior y el arco aórtico. Posterior a la tráquea se van a encontrar las vértebras y el esófago. La tráquea vamos a ver que se inicia a nivel de la sexta y séptima vértebra cervical, llegando hasta el nivel de la cuarta y quinta vértebra torácica, donde vamos a ver que va a dividirse en ambos bronquios principales. Por lo que se dice que hay una porción cervical de la tráquea y una porción torácica de la tráquea. Como les mencionábamos, la tráquea va a estar en relación con lo que es la glándula tiroides, los grandes vasos como la vena cava superior y el arco aórtico. Vamos a ver que la tráquea va a recibir irrigación de los vasos o de las arterias tiroideas, más que todo de las arterias tiroideas inferiores que van a dar ramas. Estas ramas se van a llamar las ramas traqueoesofágicas, llegando a nivel de la conjunción entre la tráquea y el esófago. Estas ramas se van a dividir para dar sus ramas traqueales. Las ramas traqueales van a irrigar los cartílagos de la tráquea tanto a nivel superior como inferior, ingresando por el tejido membranoso para así comenzar a irrigar la tráquea en todas sus paredes. Dentro de las causas de estenosis traqueal, podemos tener causas benignas, malignas, infecciosas o no infecciosas. Nosotros nos vamos a centrar más que todo en las causas benignas y adquiridas, más que todo traumáticas, como es en el caso de la intubación. Podemos tener varias causas, tumores propios de la tráquea, tumores que se han originado en otros órganos y que generan obstrucción a nivel de la tráquea, como son los tumores de tiroides. Pero estos no son tema de revisión para esta ponencia. Una vez que el paciente sea programado para hacerle operaciones para el tratamiento de la estenosis, para nosotros los anestesiólogos es importante coordinar con los cirujanos para poder tener un plan sobre el manejo de la vía aérea y cómo va a ser el manejo del paciente en sí durante el intraoperatorio. Para nosotros es importante buscar síntomas y muchos de estos síntomas van a ser inespecíficos, como el caso de la disnea, el estridor, que se pueden atribuir a otras enfermedades. Por ello, es importante para nosotros saber a qué nivel se encuentra la estenosis y cuál es el grado de la estenosis. Se dice que con estenosis de 5 milímetros o menos
el estridor ya aparece en el estado de reposo. Para la reconstrucción traqueal se va a requerir un manejo de la vía aérea especializado, por lo cual nosotros vamos a tener en cuenta que debemos contar con varios equipamientos especiales para nuestro manejo de la vía aérea. Esto incluye tubos de varios tamaños. Dependiendo del grado de la estenosis, nosotros podemos elegir tubos de mucho menor diámetro a los cuales usamos usualmente, como son los tubos número 7 a 8, ¿no? En estos casos de repente podemos requerir tubos de mucho menor diámetro, como tubos de 4 a 6.5. Vamos a necesitar tubos reforzados o tubos reforzados, como son los tubos anillados. Podemos también requerir de máscaras laringeas para una vía aérea de emergencia o de rescate. Podemos requerir de un videolaringoscopio para tener una mejor visualización de la tráquea, de las cuerdas vocales y hacer mucho más fácil nuestra intubación. Vamos a requerir de circuitos estériles, corrugados, los circuitos de ventilación que van conectados a la máquina de anestesia. También podemos en algún momento necesitar un broncofibroscopio para permitirnos ver in situ a qué nivel está la estenosis y de cuánto diámetro es la estenosis. Esto nos va a permitir de repente ingresar nuestro tubo y asegurarnos de que nuestro CAF, nuestro balón de aire del tubo, esté por debajo del nivel de la estenosis. Y en medidas ya muy extremas, de repente vamos a necesitar una ventilación en jet. Para el momento de la inducción y el manejo inicial de la vía aérea, vamos a tener que asegurarnos de tener todos los aditamentos necesarios para asegurar nuestra vía aérea. Por eso, como ya habíamos mencionado, necesitamos asegurar nuestros tubos endotraqueales, ya sean de varios diámetros y de diámetros pequeños, para asegurarnos de que puedan entrar por el diámetro de la estenosis. En este caso podemos asegurar tubos de 4 a 6.5 de diámetro, tubos endotraqueales que sean anillados, estériles, reforzados, para evitar de que se acoden al momento que los cirujanos estén trabajando sobre su área quirúrgica. También podemos asegurarnos de tener un broncoscopio, ya que este nos va a ayudar en casos de sea un acceso difícil, de que la estenosis sea bastante estrecha, nos va a permitir ingresar con el broncoscopio, ver el diámetro de la estenosis, ver a qué nivel se encuentra la estenosis y para nosotros poder ingresar nuestro tubo endotraqueal, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasaría si a pesar de tener todos estos aditamentos no podemos progresar nuestro tubo? Como les habíamos mencionado, es necesario estar siempre en constante coordinación con los cirujanos para poder nosotros establecer el mejor manejo y asegurarnos de que ante cualquier complicación que se presente podamos saber cómo enfrentarla. Entonces, en caso no podamos intubar a nuestro paciente porque la estenosis es bastante estrecha, lo que podemos hacer es coordinar con los cirujanos para que ellos puedan hacer una disección de los planos a nivel del cuello hasta ellos llegar a la tráquea. Y si nosotros no podemos intubarlo, lo que ellos van a hacer es nada más hacer una incisión en la tráquea e ingresar por esa incisión el tubo endotraqueal y así intubar a nuestro paciente. La disección, el sitio donde se va a hacer el corte tiene que ser distal a la estenosis y eso aseguraría ya el área de trabajo para los cirujanos. ¿Cómo podemos hacer esta disección? Podemos hacerlo con un bloqueo cervical superficial. Este bloqueo cervical superficial va a dar una analgesia a nivel de los plexos cervicales que inervan todo el área del cuello, lo que nos va a permitir que el paciente esté cómodo, ¿no? Mientras los cirujanos comienzan a hacer el corte y a disecar los planos a nivel de las fascias del cuello. Esto lo podemos acompañar con una sedación ligera para que el paciente siga ventilando y no tengamos problemas, no llegue a desaturar. Y en el momento que los cirujanos nos digan ya que están ya a nivel del cuello
o disculpen, a nivel de la tráquea, lo que vamos a hacer es nosotros realizar nuestra inducción con nuestros medicamentos anestésicos y proceder a la intubación, ¿no? Beneficios del bloqueo cervical superficial es que es seguro y bastante sencillo. Va a proveer una buena analgesia, inclusive esto nos va a servir para la analgesia postoperatoria, ¿no? Porque reduce el dolor postoperatorio, ¿no? Y también nos va a permitir a que haya disminución de náuseas y vómitos, porque si lo utilizamos como analgesia o parte de la analgesia multimodal, nos va a permitir a usar menos cantidad de opioides, que son los que más predisponen a náuseas y vómitos postoperatorios. Y nos puede ayudar también como un beneficio para la extubación del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir una extubación suave y una excelente satisfacción del paciente, lo que va a permitir es de que no haya molestias al momento de intubar al paciente, para que el paciente no sienta ganas de toser y al toser no ejerza presión sobre la tráquea, ¿no? Que es lo que va a generar que hayan dehiscencias de la herida o dehiscencia de la sutura, ruptura de las suturas a nivel de la tráquea cuando se haya hecho la resección. Otros bloqueos, digamos, regionales que nos van a permitir una buena analgesia. Esto lo hacemos porque el mejor momento para aplicar la analgesia es antes de que se haga la incisión, ¿no? No lo hacemos tanto para que se logre una intubación en el paciente despierto, que quizás no es el punto o la meta en nuestro manejo anestésico, en este caso de pacientes, sino lo que queremos es disminuir el dolor postoperatorio para que no haya estrés en el paciente y para que no haya aumento de la presión a nivel de la tráquea, ¿no? A nivel del área donde se ha trabajado, así disminuyendo nosotros la tos y las náuseas y vómitos, ¿no? Podemos realizar un bloqueo a nivel de lo que es el nervio laringio superior, como lo vemos acá, y también se puede realizar un bloqueo a nivel del nervio laringio recurrente. El bloqueo del nervio laringio superior nos va a permitir una anestesia a nivel de la laringe por encima de las cuerdas vocales, y esto nos va a ayudar a disminuir lo que es la tos. El nervio laringio recurrente lo podemos bloquear con guía ecográfica o si no con referencia anatómica. Vamos a ver que su recorrido va a ser por el cuerno de lo que es el cartílago cricoides. Por aquí podemos instilar nosotros nuestro anestésico local. 3 milímetros de anestésico local en cada lado basta para realizar el bloqueo de este nervio. También podemos anestesiar el nervio laringio recurrente. Este va a dar una anestesia a nivel de la laringe por debajo de las cuerdas y de la tráquea, disminuyendo así el broncoespasmo. Lo que dicen las literaturas es que a través del agujero cricotiroideo vamos a ingresar con una aguja, vamos a instilar también de 3 hasta 5 cc de anestésico local. Hacemos que el paciente tosa. Esto por eso lo preferimos que lo haga antes de la cirugía, y esto va a hacer que el anestésico local se esparza por toda la tráquea, bloqueando así el nervio laringio recurrente. Una vez que hemos logrado intubar a nuestro paciente, nos tenemos que asegurar, si es que la intubación ha sido orotraqueal, tenemos que asegurarnos de que nuestro CAF, ¿no? Nuestro globo de aire del tubo endotraqueal, tenemos que asegurar que esté pasado la estenosis traqueal. Una vez que nos aseguramos que esté pasado la estenosis traqueal, lo podemos insuflar nuestro CAF y podemos dejar que los cirujanos empiecen a trabajar. Una vez que los cirujanos trabajen y que ya hayan logrado disecar la tráquea y que hagan ya su incisión a nivel de la tráquea, lo que ellos nos van a pedir es que nosotros retiremos nuestro tubo endotraqueal con el que intubamos al inicio, ¿no? El tubo que está, digamos, el tubo endotraqueal que hemos ingresado por la cavidad oral. Lo que ellos van a pedir es retirarlo para ellos insertar un nuevo tubo, o sea, un segundo tubo endotraqueal en la región distal a la estenosis. Este tubo endotraqueal, pues nos va a permitir que el paciente siga ventilando, nos va a permitir la intubación y asegurar la intubación, pero el beneficio de esto, de hacer una ventilación
a campo cruzado es de que va a permitir que los cirujanos puedan trabajar por encima en el área de la estenosis, ¿no? Que su campo quirúrgico no tenga nada que les bloquee la visión de su campo quirúrgico, ¿no? Que es lo más importante para ellos. Entonces, lo que se va a hacer es, sí, durante la cirugía, lo que se va a hacer es una ventilación a campo cruzado. Vamos a ver que ya el tubo endotraqueal estéril lo van a insertar los mismos cirujanos distal a lo que es la estenosis traqueal, lo que les va a permitir una mejor visión de su campo de trabajo y ellos puedan iniciar la disección de los planos, la disección de la tráquea en sí y posteriormente ya la resección del área de estenosis, ¿no? Para esto nos debemos asegurar de que no haya contaminación del tubo, tampoco haya contaminación de los circuitos del sistema respiratorio de nuestra máquina de anestesia. Una vez que nuestro paciente está intubado, los cirujanos ya están trabajando. El mantenimiento de nuestra anestesia va a ser importante, porque nosotros, como ya saben, tenemos anestésicos inhalatorios y también tenemos anestésicos endovenosos. En este caso, se prefiere la anestesia endovenosa o lativa, como se le llama. ¿Por qué? Porque va a proveer una anestesia satisfactoria y una relajación neuromuscular de buena calidad. Otro de los beneficios es que la anestesia endovenosa es independiente en sí de la ventilación. Entonces va a disminuir lo que es la contaminación ambiental. Los cirujanos que van a estar trabajando sobre la vía aérea van a tener menos exposición a los anestésicos inhalatorios que escapan muchas veces al estar la vía aérea abierta, ¿ya? Y otro de los puntos importantes en este tipo de anestesia es que va a bloquear los reflejos de la vía aérea y esto nos va a permitir que si en algún momento, porque van a haber momentos en que los cirujanos pidan volver a extubar al paciente para ellos tratar de unir los cabos de la tráquea, no va a haber momentos en el que el paciente puje o sienta el retiro del tubo endotraqueal, ¿no? Y mucho más importante también, o bueno, tan importante como es este trabajo que se tiene que realizar durante toda la cirugía, es que en el caso de los anestésicos endovenosos es un poco más manejable, ¿no? O más predecible su efecto y la desaparición de su mismo efecto, ¿no? Permitiéndonos una extubación más rápida y temprana, que es la idea al final del actuar en este tipo de pacientes, ¿no? Extubarlos tempranamente para que salgan extubados de sala de operaciones. Entonces, como bien dijimos en un inicio, nosotros vamos a realizar una intubación orotraqueal. Una vez que los cirujanos disequen la tráquea, que hagan el corte, la incisión a nivel de la tráquea por debajo del sitio de estenosis, lo que ellos van a hacer es intubar a este paciente nuevamente, pero por la porción distal a la estenosis. Lo que nosotros tendríamos que hacer es retirar nuestro tubo endotraqueal, ¿no? Una vez que ellos hayan trabajado, que hayan resecado el área de estenosis y que ya estén listos para realizar una anastomosis, lo que nos van a pedir es que volvamos a intubar por la vía orotraqueal al paciente y lo que ellos hacen es retirar el tubo distal a la estenosis, ¿no? Una vez que ya está anastomosada la tráquea con las suturas, lo que se va a realizar es una comprobación de estos puntos de sutura para ver de que no haya fuga de aire. Entonces, en coordinación nuevamente con los cirujanos, lo que nosotros vamos a hacer es quitar el aire o desinflar nuestro CAF del tubo orotraqueal para nosotros, con presión positiva, ventilar al paciente. La idea es de que el aire, si bien va a ir hasta los pulmones, también va a regresar. Y al regresar, lo que va a hacer es generar o permitirnos ver si es que hay fuga del aire a nivel del área de la anastomosis. Para esto, los cirujanos con visión directa lo que van a hacer es instilar
solución salina, cloruro de sodio o agua. En esta zona, bueno, de preferencia solución salina, lo que mencionan las literaturas, instilan solución salina, nosotros aplicamos la presión negativa, el aire, si es que hay alguna área por donde puede haber fugas, se va a ver burbujas, ¿no? Por el aire sobre el agua. Y si es que hay fugas de aire, lo que van a hacer es asegurar la sutura, ver por dónde sea la fuga y comprobar de que esté bien hecha la sutura o la anastomosis en todo caso. Hay que tener ciertas consideraciones durante este tipo de cirugías. Las literaturas mencionan que hay resultados favorables cuando la resección es menor de 4 centímetros, ¿no? Aunque hay literaturas que mencionan que en algunas cirugías se puede realizar o se puede resecar hasta el 50% de la longitud de la tráquea. ¿Ya? Más del 50% al ser anastomosada la tráquea, lo que va a hacer es de que en algún momento, cuando el paciente ya se le permite estirar el cuello, va a haber demasiada tensión sobre las suturas y esto puede llevar a que haya desgarro y a complicaciones, ¿no? La disección debe ser circunferencial y limitada a 1 o 2 anillos traqueales distales al segmento de donde se va a realizar la división. Esto para mantener la irrigación de la tráquea y no haya necrosis tampoco, que también va a generar dehiscencia de la anastomosis, ¿no? El riesgo de lesión del nervio laringio recurrente es bastante alto, por lo cual terminada la cirugía también se tiene que evaluar, ¿no? Si es que ha habido lesión de este nervio. Y hay que tener cuidado con la disección posterior por el riesgo de lesión del esófago. No saben cómo el esófago está en continuidad o tiene relación con la tráquea en la región posterior. Es importante también que al momento de que disequen tengan mucha cuenta en no hacer daño al tejido esofágico. En algunos casos lo que nos piden es que insertemos una sonda nasogástrica para que los cirujanos puedan palparla y ver dónde está el esófago. Entonces, aquí vemos cómo es que ya se logra hacer la resección, ¿no? del área estenosada. Aquí vemos una extensión, son más o menos 2 anillos traqueales, ¿no? Una vez que ya han terminado la cirugía, vamos a ver que lo ideal es extubar al paciente. Pero para extubar al paciente tenemos que tener en cuenta de que la posición en que el paciente va a salir de sala de operaciones no va a ser muy cómoda. Para esto también esto se le debería haber explicado al paciente antes de entrar a sala, para que al momento de que despierte no se asuste, no se agite y trate de mantener la calma, ¿no? Para así evitar de que haya algún movimiento brusco que pueda generar la ruptura de las suturas. Se dice que el paciente va a salir con unas suturas centinelas, que son unas suturas que se realizan a nivel del tórax, del pecho, y a nivel de la quijada, ¿no? Esto va a hacer que la cabeza esté, digamos, pegada al pecho, ¿no? O el cuello esté en flexión, por lo cual se va a necesitar de que el paciente tenga campos bajo el cuello para evitar así de que se realice una hiperextensión, se de complicaciones como la ruptura de las suturas, de la anastomosis o también haya lesión a nivel de la piel, ¿no? Por las suturas centinelas. Entonces, una vez que el paciente ya está con las suturas centinelas, se procede a despertarlo para posteriormente extubarlo. La idea es de repente mantener nuestro remifentanilo, que es el opioide, a dosis de sedación para que el paciente no sienta muchas molestias al momento de que lo extubemos. Entonces, una vez que sale de sala de operaciones, ya lo llevamos de repente a la unidad de recuperación. Y la idea en este tipo de cirugías y en estos pacientes es de que se debe evitar lo que son las náuseas, ¿no? Los vómitos y la tos. Por eso les hablábamos de que era muy importante de repente ya basarnos en una analgesia multimodal, como los bloqueos a nivel regional, a nivel del cuello, que van a evitar uno, que se utilicen muchos opioides que son los que más se asocian con náuseas y vómitos, y también para evitar así que haya tos o molestias a nivel de la garganta, ¿no? Por en sí por
por el tubo endotraqueal y otro por la manipulación misma que ha habido a ese nivel, y eso puede generar de que posteriormente haya edema, ronquera, estridor. Y si aparecen estas complicaciones como el edema, la ronquera o el estridor, la idea es hacer el tratamiento, ¿no?, con nebulizaciones con adrenalina racémica. También se pueden usar esteroides y diuréticos, ¿no?, para disminuir el edema a nivel de la tráquea. Ahora, ¿qué sucede si el paciente no puede ser extubado? El tubo endotraqueal debe ser cambiado. Se debe quitar un tubo, se debe cambiar por un tubo sin CAFO, ¿no? Y que sea de menor diámetro, para que no genere lesión o daño a nivel de la tráquea y no aumente más el edema. En algunos casos dicen que se puede dejar una traqueostomía 2 centímetros por debajo de la lesión, y en algunos casos, bueno, la literatura menciona que estos pacientes deberían ser llevados a UCI. En nuestro hospital lo que hacemos es, los pacientes, una vez que termina la cirugía, si salen despiertos y todo sale bien, pasan a la unidad de cuidados posoperatorios y se mantienen ahí por unas 4 a 6 horas, y si todo va bien, pasan a su piso, ¿no? Pero si ha sido una cirugía de repente muy cruenta, donde se ve que ha habido mucha manipulación, se han cortado muchos niveles o muchos anillos traqueales, de repente el paciente sí queda intubado. Si ha habido lesión de alguna arteria, si ha habido mayor cantidad de sangrado, de repente en estas circunstancias sí se puede coordinar un pase a la UCI para el posoperatorio. Entonces, en este tipo de cirugías, lo importante es que el manejo de este tipo de pacientes va a requerir una coordinación constante entre lo que es el cirujano y el anestesiólogo. Y es muy, muy importante en sí planificar lo que es el manejo de la vía aérea, ¿no?, para asegurarnos de que el paciente siga ventilando, porque va a estar con el bloqueo neuromuscular, va a estar bajo anestesia general, que digamos es el mejor tipo de anestesia que se le puede dar a este tipo de pacientes. Y para asegurarnos, ¿no?, porque nosotros como anestesiólogos vamos a estar lejos de la vía aérea, no vamos a tener acceso a esta porque los cirujanos van a estar a nivel de la cabeza, del cuello. Entonces tenemos que estar seguros de que vamos a mantener a nuestro paciente ventilando, ¿no? Se prefiere la anestesia endovenosa, ya como ya les hemos mencionado, porque es indistinto de la ventilación del paciente, a diferencia de los anestésicos inhalatorios, y porque es más predecible el despertar en los pacientes con este tipo de anestesia. Y el fin en estos pacientes es extubarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos el tubo ahí, el tubo endotraqueal también genera una respuesta inflamatoria a nivel de la tráquea y va a generar más edema y va a generar o puede llevar a más complicaciones posoperatorias, ¿no? Entonces, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias.